Toda mi familia me bloqueó después de que mi esposa me engañara con mi primo y tuviera un bebé. Toda mi familia lo mantuvo en secreto mientras yo luchaba por tener éxito. Hola a todos. Hay mucho contexto aquí, así que por favor tengan paciencia mientras explico toda esta situación a mi familia ahora mismo. Yo, tengo 44 años y he estado casado por 10 años y llevo 13 años con mi esposa, que tiene 41 años. También tenemos un hijo de 8 años y somos bastante felices con nuestras vidas. Sin embargo, este no es mi primer matrimonio. Me casé a los 22, pero desafortunadamente, ese matrimonio terminó en divorcio en menos de 3 años, por razones que aún no conozco. Mi exesposa, llamémosla Amy, estuvo conmigo desde que estábamos en la escuela secundaria. Básicamente éramos novios de la infancia, y tan pronto como nos graduamos de la universidad y conseguimos trabajos decentes, decidimos casarnos. Las cosas fueron bien durante los primeros años, pero después de eso, por alguna razón, todo empezó a volverse extraño entre nosotros. Hice todo lo posible por mantener viva la chispa, pero en ese momento comencé a sentir que ya no estaba interesada en absoluto. Hice todo lo que estaba en mi poder para recuperarla, pero unas semanas antes de nuestro tercer aniversario de matrimonio, decidió darme los papeles de divorcio y me dijo que había terminado. Yo quería trabajar en nuestro matrimonio, solo quería una razón de por qué teníamos que rendirnos después de haber estado juntos tanto tiempo, pero no pudo darme ninguna razón aparte del hecho de que simplemente ya no estaba enamorada de mí. Estaba realmente molesto, pero no podía hacer nada al respecto, así que decidí seguir adelante con el divorcio, ya que no tenía otra opción y no quería hacerla más infeliz obligándola a quedarse conmigo y alargar el divorcio. No teníamos muchos bienes en común, por lo que fue un proceso relativamente sencillo y, después de eso, no volví a verla. Me enteré por un par de amigos que, después de que el divorcio se finalizó, se mudó de ciudad y cortó contacto con todos. Esto es normal, pero lo realmente extraño fue que incluso mi familia dejó de hablarme alrededor de la época del divorcio. Ellos debieron haberme apoyado cuando estaba pasando por algo tan difícil, pero en lugar de eso, empezaron a distanciarse de mí. Después de que se finalizó el divorcio, intenté con todas mis fuerzas mantenerme en contacto con ellos, pero me di cuenta de que me habían bloqueado en todas partes. Incluso intenté visitarlos un par de veces, pero ni mis padres ni mi hermana me abrieron la puerta. Todo era muy extraño, y ya estaba pasando por un momento difícil, por lo que realmente me afectó. Durante un par de años después del divorcio, ni siquiera pude hacer nada y terminé renunciando a mi trabajo y quedándome en casa desempleado durante unos meses. Pero tengo muchísima suerte de que, incluso en tiempos tan difíciles, tenía amigos a mi lado que decidieron motivarme a mejorar y tratar de seguir adelante. Mi familia nunca estuvo allí para mí después del divorcio, así que mis amigos se hicieron cargo de mí, y finalmente decidí comenzar mi propio restaurante. Siempre había sido mi sueño, pero había decidido esperar para ahorrar suficiente dinero, ya que también tenía que pensar en Amy mientras estábamos casados. Sin embargo, ahora que nos habíamos divorciado, decidí que seguiría adelante con eso por mi cuenta y también decidí usar el nombre que mis padres habían sugerido para el restaurante. Con la ayuda de mis amigos, contacté a un par de inversores, los hice participar, empecé a construir un modelo de negocio y, en unos años, abrí mi primer restaurante. Me llevó casi 4 años volver a levantarme después del divorcio y, 2 años después de eso, conocí a mi esposa. Nos conocimos a través de amigos en una fiesta y me dijo que le encantaba mi restaurante, así que fue así como empezamos a hablar. Después de 3 años de salir, decidí darle otra oportunidad al amor y le propuse matrimonio, y ahora, 10 años después, aquí estamos con nuestro hijo. No solo mi vida personal ha mejorado en los últimos años, sino también mi vida profesional, ya que me ha ido bastante bien en mi carrera. Todo comenzó con un restaurante, pero luego comenzamos a expandirnos poco a poco, gracias al éxito del primer restaurante. Actualmente soy el CEO de mi propio grupo de hospitalidad y poseemos una cadena de restaurantes y hoteles que es algo popular, y estamos planeando expandirnos aún más para que seamos más populares fuera del estado también. Ha sido una batalla cuesta arriba, pero he trabajado muy duro para llegar a donde estoy. Por eso, cuando me pidieron sentarme para una entrevista recientemente, pensé que era una señal de que realmente lo había logrado, así que acepté. Pero, honestamente, no tenía idea de que eso desencadenaría tal tormenta en mi vida, porque mi familia decidió volver y contactarme después de haber visto esa entrevista en las noticias. El canal que la emitió era moderadamente popular, así que no esperaba que mi familia la viera, y aunque lo hubieran hecho, no esperaba que aparecieran en mi oficina. No es información privada donde está mi lugar de trabajo, por lo que debió haber sido bastante fácil para ellos encontrarme, pero de todos modos, aún era bastante inapropiado que se presentaran en mi lugar de trabajo y exigieran verme durante las horas laborales. Desafortunadamente, hace 3 días, eso fue exactamente lo que hicieron, y fue bastante extraño para mí verlos después de tanto tiempo. Cuando se presentaron, estaba trabajando, pero la recepcionista me dijo que mi familia estaba esperando afuera. Al principio pensé que se refería a mi esposa y mi hijo, lo cual habría sido raro porque mi esposa estaba en el trabajo y mi hijo estaba en la escuela. Pero luego me aclaró que eran mis padres y mi hermana los que estaban allí para verme. Fue entonces cuando comencé a tener dificultades para procesar lo que estaba pasando, así que le dije a la recepcionista que los vería más tarde, pero que por ahora tendrían que irse.
Pero, por supuesto, no se fueron y comenzaron a hacer una rabieta, por lo que tuve que intervenir, ya que no quería que la seguridad los echara del edificio antes de que tuviera la oportunidad de hablar con ellos y averiguar qué demonios estaba pasando. Así que fui a verlos al vestíbulo, y tan pronto como me vieron, comenzaron a actuar como si nada hubiera cambiado desde la última vez que los vi, que fue hace casi 20 años. Literalmente comenzaron a elogiarme de inmediato, diciéndome lo genial que era que hubiera tenido tanto éxito como para salir en las noticias y lo inspiradora que era mi historia. Me sentí muy extraño al escucharlos decir eso, porque siendo mi familia, realmente deberían haber sido parte de esa historia. Seguí intentando dejarlo de lado diciéndoles que tenía que volver al trabajo, pero luego empezaron a hablar sobre cómo también habían visto a mi familia. Hubo una parte en mi entrevista donde hablé sobre mi esposa y mi hijo, sobre lo grandiosos que habían sido durante todo mi viaje, y el canal había reunido algunas fotos familiares nuestras, así que supongo que se referían a eso. Comenzaron a decirme que realmente querían conocer a mi esposa y a su nieto lo antes posible porque habían pasado mucho tiempo alejados de todos nosotros. En ese momento, comenzaron a decirme que no había hecho un esfuerzo suficiente por ponerme en contacto con ellos después del divorcio y que debería haber intentado más. Entonces me di cuenta de que finalmente podría averiguar qué había sucedido en ese entonces, así que decidí dejarlos hablar en lugar de decirles que se fueran, y hasta me senté con ellos en el vestíbulo para poder llegar al fondo de lo que había sucedido hace tantos años, solo para obtener algo de cierre. Y mientras hablaban, descubrí la verdadera razón por la que Amy había decidido divorciarse de mí y por qué mi familia me había abandonado después de eso. Tal vez ya lo hayan adivinado, pero sí, Amy me había estado engañando, y yo nunca lo supe porque mis padres la habían ayudado a encubrirlo todo el tiempo. No los juzguen tan rápido, ya que tenían sus razones, al menos según ellos, razones válidas para ayudar a su nuera a engañar a su hijo. Al parecer, la persona con la que Amy estaba teniendo una aventura era mi primo, el hijo del hermano mayor de mi padre. Cuando finalmente me contaron eso, todo pareció encajar casi de inmediato, porque la habían ayudado, porque no me habían invitado a ningún evento familiar en los últimos 20 años, porque me habían dejado completamente de lado sin que yo tuviera la culpa. Mi primo, llamémoslo Carl, era un malcriado y siempre lo había odiado, pero desafortunadamente, como su madre había fallecido cuando él tenía solo 6 meses, su padre y el resto de la familia parecían pensar que debía tener carta blanca para todo lo que hacía. Por lo tanto, a lo largo de su vida, nadie le había enseñado cómo comportarse, y siempre se salía con la suya en todo. No ayudaba el hecho de que mi tío era el jefe de mi padre, ya que él había comenzado el negocio familiar y mi papá se había unido a él más tarde. Y después de nuestro matrimonio, como Carl había decidido que quería estar con Amy, y ella también quería lo mismo, mi familia no tuvo otra opción más que ayudarlos porque no podían arriesgarse a enfurecer a mi tío, por supuesto. Pero poner en riesgo la relación conmigo fue algo que se pudo hacer fácilmente, y eso fue lo que hicieron. Me dijeron que después del divorcio, mi tío dejó muy claro que no quería que nadie de la familia tuviera ningún contacto conmigo, incluidos mis padres y mi hermana. Al parecer, intentaron protestar, pero luego Amy anunció que estaba embarazada de mi hijo, y si alguna vez querían tener contacto con su nieto, tendrían que cortar relaciones conmigo. Por cierto, nunca me notificaron que Amy estaba embarazada cuando solicitó el divorcio y, además, ella no lo mostraba físicamente, así que no podía haberlo adivinado. Tampoco había estado viviendo conmigo, ya que se había mudado mucho antes de que se finalizara el divorcio, así que no tenía idea de que me había convertido en padre mucho antes de que naciera mi hijo. Y, al parecer, tengo una hija que tiene casi 20 años ahora, pero que nunca me ha conocido y piensa que Carl es su verdadero padre de todas formas. Esto fue lo que mis padres me contaron sobre lo que realmente sucedió hace todos esos años, y apenas pude comenzar a procesarlo en ese momento porque sentí que me estaban contando una historia, y tuve que pellizcarme para darme cuenta de que esta era mi realidad. Mi familia básicamente me había apartado en favor de tener una relación con su nieto y la seguridad laboral, o al menos eso creían. Pero en mi opinión, me habían apartado porque eran cobardes y nada más. Podrían haber venido fácilmente a decirme la verdad y dejarme lidiar con la situación, pero eligieron tener miedo del hermano de mi papá, como si realmente pudiera hacerles algún daño, aparte de despedir a mi padre del negocio. Y aun si eso hubiera pasado, mi papá fácilmente podría haber tomado represalias presentando una demanda. En cuanto a nunca haberme contado sobre el embarazo de Amy y el hecho de que tengo una hija, literalmente no puedo pensar en ninguna excusa para eso. Durante 20 años completos, se sentaron en esto y nunca hablaron, hasta que se dieron cuenta de que me estaba yendo bien en la vida. Y ahora, de repente, se sentían muy arrepentidos por todo y querían compensármelo. Desafortunadamente para ellos, pude ver a través de su actuación, y tan pronto como terminaron de contarme todo, les dije que necesitaba que se fueran porque no podía encontrar en mí la manera de perdonarlos en ese momento. Intenté ser civilizado con ellos, porque después de todo, estábamos sentados en el vestíbulo de mi lugar de trabajo y no quería hacer una rabieta. Pero, por supuesto, no podía contar con que se comportaran de la misma manera, y cuando les dije que quería que se fueran, inmediatamente comenzaron a quejarse de que necesitaba pensar en su punto de vista y en lo difícil que había sido la situación para ellos también. Les dije que sabía con certeza que solo habían decidido contactarme ahora porque yo era exitoso y querían una parte de eso, pero lo negaron vehementemente. Mi hermana incluso llegó al extremo de decir que yo debía mi éxito a ellos en primer lugar.
Con eso obviamente se refería a que había usado el nombre que ellos habían sugerido para mi restaurante hace tantos años, cuando todavía era un sueño que tenía. Me pareció realmente atrevido de su parte hacer una afirmación así, dado que no había contado con su apoyo en todos estos años y había hecho todo por mi cuenta con la ayuda de mis amigos, pero no de ellos. Simplemente haber sugerido un nombre no los hacía dignos de atribuirse mi éxito. Y fue una idea tan ridícula que terminé riéndome de ella. Le dije que si ella y mis padres no se iban en ese mismo instante, los haría echar del edificio. Así que inmediatamente empezaron a discutir conmigo, diciéndome que no iban a irse a ningún lado hasta que resolviéramos las cosas entre nosotros, pero honestamente, no estaba interesado. Así que hice exactamente lo que les había dicho que haría, los hice echar del edificio por seguridad. Naturalmente, estaban muy molestos mientras los echaban y seguían tratando de decirme que no tenían otra opción y cosas así, pero yo no me lo creía. Tenían una opción, simplemente tomaron la equivocada, y ahora van a tener que enfrentar las consecuencias de ello. No les ha sido difícil vivir durante los últimos 20 años sin verme a mí y a mi familia, estoy seguro de que podrán manejarlo en el futuro también. De todos modos, han pasado 3 días desde entonces y no han dejado de intentar contactarme desde entonces. Me han estado enviando mensajes en las redes sociales, enviándome correos electrónicos a mi dirección de trabajo e incluso han estado apareciendo en mi oficina, pero no han tenido el valor de volver a entrar. Ha habido un cambio definitivo en su actitud, porque ahora todo lo que hacen es tratar de disculparse conmigo. Todos sus mensajes están llenos de disculpas, e incluso cuando los veo parados afuera de mi lugar de trabajo, parecen realmente molestos y esperan a que me detenga para hablar con ellos, pero simplemente paso de largo y los ignoro. Ha llegado a un punto en el que casi me siento mal por ellos, para ser honesto. He hablado con mi esposa sobre esto porque, independientemente de lo que decida hacer con mi familia, todavía tenemos que pensar en mi hija, de quien ni siquiera sabía que existía hasta hace unos días. Hemos estado yendo de un lado a otro sobre eso, ya que ninguno de los dos sabe si deberíamos rastrearla y tratar de ponernos en contacto con ella o no. Además de eso, también tenemos que lidiar con la familia, porque no creo que se vayan a ningún lado hasta que tengan otra oportunidad de hablar conmigo. Mi esposa piensa que, al menos por el bien de intentar aclarar las cosas, tal vez debería hablar con ellos, invitarlos a casa y dejar que todos hablemos para que al menos podamos sacar toda la toxicidad de nuestras vidas, porque esto no es bueno para mi salud emocional. Pero yo, personalmente, no tengo ningún interés en hacer algo así. Solo quiero seguir ignorándolos hasta que se vayan por sí solos, sobre todo porque no tengo la capacidad de lidiar con ellos en este momento, especialmente después de todo lo que he descubierto y con lo que estoy lidiando ahora mismo. Así que estamos teniendo muchos problemas para tratar de averiguar qué hacer y cómo lidiar con esto, y quiero preguntar si es tan malo no querer darle a mis padres la oportunidad de hablar conmigo después de 20 años sin contacto. Actualización 1. Han pasado una semana y 3 días desde que publiqué aquí, y mi esposa y yo hemos decidido que vamos a seguir ignorando a mi familia. Afortunadamente, en los últimos días no han estado apareciendo en mi lugar de trabajo, probablemente porque se cansaron de hacerlo o tal vez se sintieron intimidados por la seguridad. Pero, por cualquier razón, no han vuelto a aparecer, y me siento muy aliviado. Una vez que dejaron de venir, me resultó mucho más fácil dejar de pensar en ellos, así que supongo que eran sus caras las que me hacían sentir mal por lo que estaba haciendo. Sin embargo, ahora ya no me siento culpable por ignorar sus mensajes. Pueden seguir disculpándose todo lo que quieran, pero no va a cambiar nada, porque la realidad es que me han fallado como familia, y ninguna cantidad de disculpas va a cambiar eso. Siguen enviándome mensajes desde varias cuentas y direcciones de correo electrónico, y a este punto, ni siquiera me molesto en bloquearlos más, porque ¿cuál es el punto? Solo van a crear nuevas cuentas para intentar disculparse conmigo, y yo simplemente seguiré ignorando todo de cualquier manera. Veamos cuánto tiempo pueden seguir con esto y cuán arrepentidos están de todo. Pasando al otro problema que estábamos enfrentando, mi esposa y yo no teníamos idea de cómo lidiar con la situación de mi hija. Tenemos un nombre, ya que mis padres me dijeron su nombre completo y dónde va a la universidad mientras hablábamos el otro día, así que hemos logrado rastrearla. Mi asistente logró encontrar sus cuentas de redes sociales para mí, pero hasta ahora no he hecho nada. Ni siquiera sé si es apropiado que haga algo, y tampoco sé cómo debería decirle que soy su verdadero padre biológico. Ella no es menor de edad, por lo que obviamente no puedo simplemente presentarme en la casa de M exigiendo la custodia ni nada de eso, y sinceramente, preferiría que no estuviera involucrada en absoluto porque después de lo que descubrí sobre ella, he perdido todo respeto por esa mujer y por toda mi familia. Todos ellos son solo un grupo de cobardes sin carácter, y no quiero tener nada que ver con ellos. Pero no puedo decir lo mismo de mi hija, porque, sin importar con quién haya sido criada, sigue siendo mi carne y sangre. Si alguien tiene algún consejo sobre cómo debería hablar con ella sobre esto, o si siquiera debería hacerlo, por favor hágamelo saber. También, gracias a todos los que respondieron a mi publicación original y comentaron, fue realmente útil, y espero que puedan ayudarme una vez más en este tema. Actualización 2. Hola, después de leer los comentarios en mi actualización de hace 3 días, mi esposa y yo decidimos simplemente hacerlo. No tenía sentido esperar el momento adecuado o la oportunidad correcta para enviarle un mensaje a mi hija, simplemente teníamos que arrancar la tirita y terminar con ello. Como vive en otro estado y no creemos que sería lo correcto volar hasta allá, decidimos enviarle un mensaje primero y ver qué pasa.
Así que nos pusimos en contacto con ella en Instagram, le explicamos todo de la manera más amable posible, y ahora estamos esperando su respuesta. Estoy seguro de que va a ser muy complicado aceptar todo esto. También es complicado para mí, y ni siquiera entiendo cómo mi esposa ha logrado ser tan comprensiva sabiendo que me estoy acercando a la hija perdida que tuve con mi exesposa. Estoy seguro de que son muchas emociones complicadas para todos nosotros, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, y realmente espero que mi hija se ponga en contacto conmigo porque me encantaría tener una relación con ella. Ahora, pasando a mis padres y lo que están haciendo. No han aparecido en mi lugar de trabajo desde hace mucho tiempo, y ayer me enviaron un correo electrónico muy largo diciendo que lamentaban mucho todo lo que había sucedido, pero que genuinamente querían reparar su relación conmigo y que solo necesitaban una oportunidad de mi parte. Me dijeron que no intentarían contactarme de nuevo, pero que esperarían que yo me acercara a ellos en su lugar. Honestamente, me siento un poco aliviado de que hayan captado la indirecta y se hayan dado cuenta de que realmente no quiero hablar con ellos en este momento. Ya tengo mucho con lo que lidiar, y lo último que necesito es que creen más drama. Ahora, solo espero que cumplan lo que dijeron y no intenten contactarme de nuevo. Si en algún momento me siento listo o si quiero hablar con ellos, lo haré por mi cuenta. Sin embargo, en este momento parece muy poco probable que eso suceda pronto, porque ahora que sé la verdadera razón por la que no me han hablado en 20 años, la situación con ellos ha empeorado mucho. Me siento traicionado y herido, y no creo que eso vaya a desaparecer pronto. Al menos, lo único bueno que salió de todo esto fue que me enteré de que tengo una hija, y realmente espero que decida darle una oportunidad a nuestra relación. Aún no le he contado esto a mi hijo, por si acaso ella no quiere hablar con nosotros, no querría darle falsas esperanzas. Pero si las cosas van bien, podría encontrar una hermana en ella, y yo podría conocer a la hija que nunca supe que tenía. Tengo muchas emociones en este momento y estoy haciendo un gran esfuerzo por mantenerme fuerte. Actualización 3. Hola, hace casi 2 semanas contacté a mi hija en las redes sociales y le envié un mensaje contándole todo sobre quién soy y cómo está relacionada conmigo. Después de eso, durante 2 semanas esperé su respuesta y hoy finalmente recibí un mensaje de vuelta. No dijo mucho, solo me dijo que había hablado con su madre sobre mí después de mi mensaje y finalmente descubrió que yo era su padre biológico. Obviamente, esto fue un shock para ella, porque durante los últimos 20 años había creído que Carl era su padre biológico y no tenía idea de que no lo era. También se enteró de la verdadera historia detrás de cómo su madre y yo terminamos así, y me dijo que le gustaría conocerme a mí y a mi familia. Así que todos vamos a volar para verla este fin de semana, ya que no está hablando con su familia en este momento y no tiene los fondos para venir a vernos. No entró en detalles, pero cuando confrontó a Emi sobre el mensaje que había recibido, al principio Emi intentó negarlo, pero luego se vio obligada a decirle la verdad. No he oído nada de Emi todavía, y realmente espero que no se ponga en contacto conmigo porque no quiero hablar con ella. Sin embargo, mi familia rompió su promesa inmediatamente y comenzaron a intentar hablar conmigo tan pronto como se enteraron de que había contactado a mi hija. Al parecer, mi tío estaba furioso de que me hubiera enterado, y naturalmente, porque habían pasado 20 años tratando de asegurarse de que nunca me enterara, para que no causara problemas en sus vidas. Pero ahora finalmente lo sabía, y por supuesto, mi tío culpaba a mis padres por todo esto. Mi padre ya no trabaja para él, tiene su propio negocio independiente, pero por alguna razón todavía está aterrorizado de su hermano mayor, y ha estado rogándome que le diga a mi tío o a Carl o a alguien que ellos no tuvieron nada que ver con esto, y que lo descubrí por mi cuenta de alguna manera. Incluso si lo hiciera, creo que es muy poco probable que alguien lo creyera, porque ellos son las únicas personas que probablemente harían algo como esto. Nunca he estado muy cerca de la mayor parte de mi familia, y no se han molestado en hablar conmigo en los últimos 20 años. Es gracioso lo desesperados que están actuando ahora, solo para no perder la relación que tienen con mi tío. Pero, sinceramente, no me importa. Fue por su culpa que no tuve una relación con mi hija durante 20 años de nuestras vidas, así que creo que esto es lo mínimo que puedo hacer por ellos. Actualización 4. Hola a todos, hoy mi familia y yo finalmente conocimos a mi hija. Al principio fue raro, luego fue muy emotivo, pero principalmente fue hermoso. Parece ser una persona realmente amable y buena, lo cual es extraño porque fue criada por 2 de las personas más crueles y horribles que conozco. Pero supongo que hicieron un buen trabajo criándola, o tal vez es solo su naturaleza innata, pero sea lo que sea, parece ser una chica realmente inteligente y madura. Tuvimos una larga charla sobre cómo estaban las cosas con Emi y su padre, y me dijo que, naturalmente, no estaban de acuerdo con que nos conociera, pero que no le importaba, porque después de descubrir la verdad, simplemente ya no le importaba lo que sus padres pensaran. No tuvieron más hijos después de ella, es su única hija, por lo que no cree que los vaya a abandonar para siempre, pero definitivamente va a distanciarse de ellos por un tiempo y tratar de procesar todo esto. Me dijo que necesitaba algo de tiempo para empezar a construir una relación conmigo también. Ella está en un lugar mental muy raro en este momento, y lo entiendo totalmente, pero en general, tuvimos un buen rato, y realmente pareció llevarse bien con mi esposa y su medio hermano también. Cenamos juntos y descubrimos que mis padres, sus abuelos, habían estado en contacto con ella todo el tiempo, y siempre lo encontró raro por lo emocionales que eran con ella, considerando que no eran sus verdaderos abuelos, sino la familia del hermano de su abuelo.
Pero ahora todo tiene sentido de por qué estaban tan apegados a ella. Sin embargo, después de todo lo que ha descubierto, ve a todos de una manera diferente, y yo también. Así que puedo entender completamente cómo se siente, bueno, tal vez no completamente, porque soy mucho mayor que ella y ella solo tiene 20 años, por lo que probablemente le resulte mucho más difícil de manejar, porque ha sido engañada toda su vida por las personas que consideraba más cercanas a ella. Pero, de todos modos, ambos vamos a tener que trabajar en esto, y con suerte, el futuro será mejor. Sé que tiene que serlo, porque vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que realmente me hace feliz es que la reunión salió bien, y mi familia parece estar realmente contenta después de todo esto, y yo también. Estoy bastante contento con la situación. Independientemente de lo que haya hecho mi familia o de lo que hayan hecho Amy y Carl, lo que importa es que al menos ahora, después de tantos años, tenemos la oportunidad de arreglar las cosas, y voy a aprovechar al máximo esa oportunidad.